Muchísimas gracias por ese apoyo. Ella va a estar grabando en español. Ella va a estar grabando en español. Entonces podemos ya empezar. Y qué, si quieres darle, pues nos puedes empezar. Hello, hello, Sí, welcome buenas, to our show. buenas Thank a you for being todos. here. Gracias por I have estar never been in aquí. such Yo nunca he wonderful estado en capacity. un espacio con Blown interpretación away by tan the lista, capacity and tan puesta intention y me of impresiona la capacidad e intención que my esto esté interpretado en vivo simultáneamente. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los facilitadores, a los intérpretes, a Michaela por tener este espacio y dejarnos saber y usar este espacio. Y sí, welcome everyone. bienvenidos a We todos. Yo are puedo ver here algunos de ustedes, sus to pantallas, pero como yo estoy tomando mucho, yo sé que algunas personas van a hacer así. Si going a little estoy bit hablando fast. muy rápido, I eh, told Francis yo one of le y'all dije a to Francis, eh, beforehand she was saying less is more. ella está diciendo menos es más, entonces voy a tratar That was de better. honrar ese dicho en vez de bombardearles con mucha información. Entonces sí, So, em, yeah, just a little bit about sí, myself. un poquito de mí My name is mismo. Kale. Yo me My llamo Keo, pronouns mis are pronombres son I've él been y living ella. here Yo he estado viviendo in aquí Brooklyn now en lo que ahora referimos for como 11 Brooklyn years. como 11 I grew up in años. Oakland, California. Yo me crié en Oakland, California y Yeah, sí, I am the descendant of yo soy people descendiente de personas que fueron esclavizadas en esclavitud chattel en los Estados in Unidos Cuba and y en Bahamas. Cuba también y las I'm a Bahamas. descendant Yo of también soy people who were descendiente liberated de personas que se liberaron, autoliberaron de Carolina del Norte, Arkansas y Florida associated with y se unieron Creek folks, con la primarily nación known Creek as indígena Seminoles. que se formaron como una nación de los seminoles. About Y vamos a hablar un poquito de la indigeneidad liberation y within the context qué of significa a autoliberación little later. en ese contexto. En un ratito y But estoy yeah, I'm fourth entusiasmada para hablar de eso. generation. I am fifth Entusiasmada. generation Yo soy quinta through my generación grandfather eh, holding on to llevando las historias y las traditions medicinas that de are las historias ancestors and about incorporativas de people mis ancestres y being personas forced moviéndose de to un lado a otro migrate sobre as well as sí, holding on migración, to the diáspora y stories that también aguantando are being historias told, right? de About the nuestros ecosystems around us and familiares y parientes ultimately que son más de humanas, como plantas, animales, todos estos diferentes mensajes also kind que of living recibimos de nuestro ambiente y in entorno y como solidarity. tejiendo eso And en I'm so nuestras excited historias y to también meet estoy y'all. súper feliz de poder compartir esto. Yo conocí a Michaela A lot of the folks y here Gabby y muchas de las know personas me. aquí por Farm School I interned NYC. in Yo fui 2016, intendencia en and so if2016-17 anybody's interested y in what ahora I'm soy doing, facilitador hit me up. y Any of these folks up. It's pueden awesome. contactar a People Farm here School who NYC. Es un want lugar to súper chévere para personas que quieren trabajar con focus la on tierra and en este it's territorio que está what's bien called establecido, where it's asentado, difficult colonizado. Vivimos un to lugar, ese fue el título de pinpoint esto, where y it yo he estado is. haciendo este trabajo en Nueva York After about 6 or por 7 como years living 6 o 7 años de this is a place where I think a que lot of este es un people lugar kind of donde creo que dream muchos de of nosotros estamos entrenados en pensar que no hay nada más aquí, the pero train. I don't know if you guys live concreto, here. o I el live about tren. 10 feet above the train. Yo vivo como 10 pies del tren It sometimes y seems a like veces we don't parece live in a real que place. no vivimos And so en when I want to get connected to una land, I pieza de think, tierra oh, real. I got to go La upstate gente to piensa que see tienen que ir al norte o tienen que ir a Pensilvania, New Jersey para things estar are con la very naturaleza y a different algún punto es bien difícil ver el cielo, this ¿no? different El horizonte porque hay tantos edificios tan altos, all of pero the también hay many tantas plantas y plants that are tantos singing seres thousands of por different todos lados languages como that los pájaros some neighborhoods are not compartiendo donde approachable and other están. neighborhoods are not. Hay diferentes There's tipos de people growing up to the ¿verdad? cleanest Hay cuervos, hay diferentes palomas, hay diferentes point tipos que viven en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo nos podemos orientation. orientar, ¿verdad? So ¿Cómo nos just a podemos heads up, desarrollar una I'm gonna relación go con el over suelo? Y solamente para que sepan, what I'll be hay sharing
pues una advertencia que voy a estar compartiendo sobre violencia colonial y esclavitud chattel, y va a haber mención de violación, de homicidio. Estas son las realidades de lo que ha sucedido en este territorio. Yo voy a estar hablando sobre esas cosas y por el hecho de que hablamos de estas cosas que son bien difícil para nombrar y aguantar, yo solamente nombro esto con permiso y consentimiento de las personas que están listas para tomar ese rol de también ser personas que quieren compartir esta historia, y algo que les recomiendo a las personas, especialmente si es la primera vez en uno de mis talleres, lo que estamos haciendo hoy es que estamos viajando por tiempo. Vamos a ir para atrás y para adelante. Eh, Normalize what it looks like and what it feels like to be lo vemos cada día y but when lo I think sentimos, about the pero present, cuando estamos en el I think presente, it's no sé si the alguien ha escuchado lens cuando where we look way uno down va, cuando to está what is all this beautiful en lo scenery profundo del and mar, everything, and you escafandra, come up to the como top, buceo. but the Si uno va bien profundo y pressure sube muy rápido, la expands, presión but the air pressure expande. expands your La body presión del aire too. expande el cuerpo y uno se enferma bien feo. Something that can Entonces happen eso es when you algo que drop puede really suceder si uno down in the viaja present, bien profundo y uno regresa al presente bien rápido. Tenemos hora y media like juntas deep farming y system. sabemos que esto es So el I'm looking right now at comienzo this de la temporada. Entonces a lo mejor están trabajando en el campo, en lo que soon to están finish. escuchando, o van a So tener what I que terminar esto y recommend right entrar al now trabajo de is una. to find Entonces something yo near quiero you que to encuentren stand algo que on, esté cerca de ustedes para que sea somewhere como una close to ancla, you, que sea grounded and present right here in this algo en que podemos physical estar space you're going to atados turn to. a I like nuestra paz. representing like the A mí me symbol gusta tener en of mano corn algo seeds that I así have. como unos maíces This que is a tengo. stone, Esto es una pieza and I just hold on to these things so that when I come up de to reach hueso. for air, Entonces cuando yo subo a it's tomar a aire, reminder of how I esto es feel como mi just being here. recordatorio de cómo yo era en So este once momento. Entonces yo you have quiero, that si located, tienen eso go ahead localizado, and do ténganlo some en la mano y vamos a hacer un orientation. poco de respiración y orientarnos antes de empezar. So if you're comfortable, go ahead and close your Si te eyes. sientes cómodo, puedes ir cerrando los ojos, puedes apagar el video si quieres. Sit with your breath. Simplemente siéntate con tu inhalo, tu exhalo, tu respiración. And I want us to take one deep breath in. Quiero que tomemos un inhalo Fill your lungs profundo. with that fresh air. Llena tus pulmones con ese aire And breathe fresco. out. Mientras Feel exhalas, that breath travel all the way through siente your cómo body, esa respiración all the way down your viaja por legs todo tu and into the cuerpo, bottom of your baja feet. por tus piernas hasta el suelo del pie. And then when you breathe back in, Y cuando vuelvas a bring inhalar, that breath up through the earth. trae esa Let it respiración travel desde all la the way tierra, up que through your viaje a través de lungs. tu cuerpo, que llene tus pulmones. And then all the way release Y luego suéltalo. back down into the earth. Vuélveselo a soltar a la One tierra. more breath. Una respiración más. Right. And think about where you are, where your Quiero que feet are. pienses en How dónde comfortable estás, dónde do you están feel tus grounded? pies, cómo se sienten tocando el How suelo, uplifted where you are. cómo te sientes plantada Feel the en drift donde of the breath. estás, cómo sientes el movimiento donde estás, How does it feel to be where you are now? cómo se siente estar donde estás ahora. Once you're ready, Cuando begin to estés slowly listes, open your eyes. puedes empezar a abrir los ojos. When you open your eyes, check Cuando in abras with los your breath. ojos, chequea, See where it's at. chequea esa ancla, chequea dónde es que está esa ancla, cómo está. Feel how it feels in your hands, the weight of Siente the texture, cómo se sienten tus manos, el peso, la patterns of textura, los patrones.
Welcome Bienvenida to the present, the al past, and presente, the future. al pasado y al Thank you futuro. again for being here. Muchas gracias por estar Thank aquí. you again for holding the land Gracias so por lovely and tener y amar la tierra y el suelo al que tienes y amas. Vamos a seguir amando el suelo y la tierra y estoy emocionada de estar en este camino con ustedes. I do have a PowerPoint, and I'm Tengo gonna una share presentación de my PowerPoint, PowerPoint. diapositivas, You y know, lo voy I a love it compartir, when the pero me chat encanta is up, cuando el chat está and prendido. it would be helpful to me if I knew Entonces, you can es kind of put útil in para mí. Yo más o menos puedo leer en español, pero si la gente está participando en el chat en español, sería súper chévere si alguien pudiera ayudar a traducirlo al inglés para yo poder verlo y para yo ver, ver el mensaje si es posible. Ahora voy a compartir presentation. mi presentación. Thank you. Gracias. Okay, can you all see? ¿Todos pueden ver bien? All right, here we are. Ok, pues live aquí in place. estamos. Vivimos en un lugar. Right. So, these are two Entonces, questions estas son dos preguntas that came to me and que said to me about finding vinieron a través de mí I've en been una through, ceremonia, which como hace is 5 cool años. enough. Y son preguntas que yo les he estado preguntando a la gente. Parecen bastante simples, This is a pero place, esto es un lugar, this is bueno, a creo que nation that diría que esta es una is built nación on the idea that que we are está nowhere construida en la idea through some de sort of que no mythology. estamos en un lugar y que llegamos aquí a través de alguna Of course, I mitología. want folks to meditate on Lo these que quiero es que la questions, gente but medite if you feel en estas comfortable, preguntas. Si te sientes cómodo, I know that we're starting to yo get sé into the que days estamos of daylight empezando savings, and so some a people might feel acostumbrarnos a la uncomfortable idea de un online. reconocimiento de Sometimes when terreno, I'm de in person with tierras. folks, I'll be like, A veces "Oh, cuando estoy en I'm here." persona con la gente, yo digo, ¿dónde estás? ¿Cómo llegaste? Y la gente dice, yo tomé tal tren para llegar aquí. Eso también está bien. Donde esté la gente, yo quiero que usted se sienta y comparta en el chat. ¿Dónde estás? ¿Y cómo llegaste? Si te sientes cómodo compartiendo las respuestas. También estas son preguntas que si la gente conoce a Antonia Pérez de Herbancura, ella también está trabajando con estas mismas preguntas de ¿dónde estás y cómo llegaste aquí? I'm seeing I'm in Chester, New York. Estoy viendo, estoy en Chester, Nueva York, Lenape Hawking. Yo también estoy en Lenape Hawking y llegué en un avión cuando tenía 6 años. Gracias por compartir eso. Okay, folks, a couple more minutes if they Le voy a want. dar un par de minutos más para que compartan. Thanks. I'm on Muncie,
Veo aquí, estoy en terrenos Manzillenape, en Cold Spring, en un granero viejo de caballos. Después dicen aquí, estoy en terreno Mohican o lo que se llama hoy Albany, Nueva York. Estoy viviendo aquí porque mi abuela, mi papá migraron de Boriquén, de Puerto Rico, y mi mamá migró de Anahuac, México. Yo llegué aquí porque conocí a mi esposa y mi familia de granjas en Nueva York, la ciudad de Nueva York, y me mudé por todo el país y me adoptaron en esta familia que vino aquí durante la crisis de papas de Irlanda. Dice otra persona, yo estoy en Lenapohoking colonizada, que se conoce como Bushwick, y llegué a través de los padres fundadores y también por académicos en Europa. Yo estoy aquí sentada en mi cocina en Lenape, llegué por Taiwán y por China. Mi abuela y mi mamá se fueron después de Corea por un avión a a Bayala del Sur y eventualmente llegaron a la isla de la Tortuga y hasta aquí a Lenape Hawking. Gracias por compartir eso en el chat. Entonces todos estamos aquí aguantando tantas realidades, tantas historias y cuentos. Todos estamos agarrando y teniendo tanto sobre dónde estamos en este momento, en cualquier momento. ¿Y cómo llegamos? Wow, esa es una pregunta bien compleja. Como agricultores, si somos guardianes de tierra, de terrenos, la mayoría de nosotros, y dígame si estoy incorrecta, pero la mayoría de nosotros no estamos cuidando nuestros propios terrenos ancestrales, pero aún así se nos da esta tarea monumental de orientarnos a este lugar que fue escogido para nosotros, para que nosotros cuidáramos y cultiváramos. ¿Y se basa en qué? En nuestra capacidad física, nuestras redes, nuestro privilegio, nuestras capacidades lingüísticas, el acceso que tengamos a cosas como a terrenos, acceso a cosas como impuestos, información. Todo eso determina dónde es que nosotros podemos ser agricultores. Personalmente yo no tengo jardín. Yo lo que hago es ilegalmente, yo cultivo plantas en parques. Así, ahí es donde estoy yo. Eso es donde estoy yo ahora mismo en mi vida. Y solo por no tener un jardín no me previene de no cuidar el terreno y la tierra que está a mi alrededor. Entonces, como cultivadores y cuidadores de la tierra, se nos obliga a integrar todo a la tierra que estamos cuidando. Entonces, eso podría incluir geología de un espacio, el suelo, el clima, la meteorología. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se orientan al terreno al que usted se le ha dado la responsabilidad de cuidar para las siguientes generaciones, para que la gente tenga comida, para que la gente tenga medicina? ¿Cómo nos orientamos? Yo creo que la gente piensa en, en mucho. Primordialmente, siempre la historia se entiende como algo como que blanco y negro, bien seco, como que, ok, ahí está la historia. Pero yo creo que muchos de nosotros nos hemos movido en espacios donde la agricultura en sí se presenta de esa manera. Ok, así es que se cultiva, así es que se planta una planta, es así o es así. Pero en experiencia, la mayoría de nosotros que estamos trabajando con la tierra, sabemos que es trabajo en, del cuerpo, de intuición, de cosmología. O sea, la cosmología es diferente de la religión, porque no es necesariamente algo que uno va a una iglesia establecida. La cosmología es la manera intercalada en la que tu familia y tu comunidad se conecta con espíritu.
lo que eso significa para ti, espíritu. Entonces, cosmología mía, de mis ancestres, yo lo he reducido, lo he simplificado a que hay dos cosas importantes. Toda la cosmología africana, indígena, y muchas de otras cosmologías indígenas, yo no estoy diciendo todas, pero todas las cosmologías de la diáspora africana y africana están basadas en dos cosas. Una, el animismo, la creencia que hay espíritu en todas las cosas. Y dos, la veneración de los ancestros. Estas son definiciones menos imperfectas, pero la veneración de los ancestres se trata de consultar a los ancestros. ¿Por qué? Porque tienen una influencia infinita en nuestra realidad al día de hoy. Pueden ver que yo puse una nota aquí, que la veneración es diferente que la valorización. Y vamos a hablar de eso un poco más tarde. Pero esta pregunta de dónde estamos y cómo llegamos aquí tiene mucho impacto en la diferencia entre veneración y valorización. Ya lo profundizaremos más tarde. Para darle a todo el mundo un repaso. Yo sé que hablamos mucho de la esclavitud, como esta cosa, ok, se trajo a la gente negra del oeste de África y se les puso en el sur y luego hubo plantaciones y es una institución de 400 años y eso es una oración que se nos enseña a entender toda esa historia con una oración. Para mí, personalmente, o sea, yo me crié en California, yo no me crié en Nueva York ni en el sur y yo llegué aquí sin entender cuánto aquí en el noreste de Estados Unidos la esclavitud fue una institución hasta la parte temprana de los 1800. Tanta gente vivió y murió aquí como gente esclavizada. Y por las dinámicas de esto, y por ende, los récords históricos de esto son súper diferentes de los récords de las plantaciones. O sea, porque en el sur era una institución gigante, eran 300 personas viviendo en una plantación esclavizante. Pero en el nordeste era un poco distinto. Eran de 1 a 5 personas que vivían en un rancho, en una finca, que eran compañías o fincas mucho más pequeñas, o vivían en la mansión de alguien. Los Vanderveers, los Van Cortlandt, todos estos nombres que oímos en Nueva York. En el norte de este estado hay muchísimas fincas y terrenos que lo tenían, pero muchos de estos lugares alquilaban a gente como trabajadores durante el día o como trabajadores por temporada. Entonces había mucha gente viajando entre diferentes fincas, diferentes plantaciones en el terreno nordeste de Nueva York, dependiendo de la temporada, de qué se estaba cultivando, qué se estaba plantando, qué molino se estaba operando. La gente se estaba moviendo mucho, entonces no hay un récord histórico detallado con los nombres de todo el mundo como uno lo puede ver en el sur. Y la razón que yo quería compartir este mapa en particular es que tú puedes notar que sí, hay estas flechas de gente aquí, pero tú ves que la mayoría de la gente no son del oeste de África, son del centro de África, de la cuenca del Congo. Esto era uno de las de esta era uno de los reinos más grandes en toda África, o sea, esto era una área internacional. Había una rivalidad hasta con Egipto en cuanto de la escala de este reino en el Congo. No voy a entrar en mucho detalle más, pero la mayoría de la gente que terminó en la esclavitud chattel o de bienes en Norteamérica era del centro de África y mientras continuó
el intercambio y la esclavitud salieron de aquí. Estos puertos del oeste de África ocurrió en otro momento, era otro momento económico, no todo esto ocurrió al mismo tiempo. Mucha gente fue en este viaje. Aquí están las Américas, ¿verdad? Si usted lo ve aquí, parece que el norte de Estados Unidos casi no recibió gente, que el medio Atlántico casi no recibió gente. Ok, sí, no mucha gente llegó directamente de África a estos lugares. Sin embargo, si usted ve esta flecha, aquí está la República Dominicana, Haití, aquí está Puerto Rico, hay mucha gente llegando a estos lugares. Y por supuesto, hay muchísima gente llegando a Brasil. Pero si ves esta flecha aquí de 1 millón de personas yendo a esta isla pequeñita, Jamaica, la razón por la cual esto ocurrió es que después de las primeras décadas de la esclavitud de chattel, de bienes, se convirtió en una institución, había revoluciones de esclavos, muchísimas. Y como la gente estaba tan orientada en sus cosmologías, se podían ir, o sea, prendían todo en fuego y se iban. Decían literalmente, yo no voy a hacer esto. Y la gente podía comunicarse unos con otros porque venían de un lugar en África donde hablaban el mismo lenguaje. Muchos también hablaban portugués, pero eso es una clase para otro día. La gente se podía comunicar, organizar y resistir esta institución de manera efectiva. Para el siglo XX, les di libre propietario y personas que tenían esclavos. Uno lo puede ver en diferentes manifiestos. Dicen no pueden tener, los llamaban esclavos crudos que eran directamente de África. Lo que necesitaban es que serían experimentados, avesados. Entonces esta institución empezó cuando y donde las personas tenían que ser tratadas, experimentadas, antes de que las personas pensaran que eran seguros para poder vivir en el noreste. Y eso básicamente significa que iban a Jamaica, a las diferentes colonias británicas, Jamaica y el noreste. Iban a Jamaica y eran forzados a trabajar en diferentes plantaciones de azúcar de 5 a 6 años. Y si sobrevivían eso, y solamente 30% de las personas trabajando esas diferentes plantaciones de azúcar sobrevivían. Entonces habían tantos accidentes en el proceso, los días eran súper largos y hay muchas nuevas enfermedades que estaban avanzando en Jamaica. Había muchas filosofías sobre cómo cómo sostener a la población y había trigo horrible de Nueva York y no tengo tiempo para entrar a eso, pero si sobrevivían esa experiencia de ser inocuados, eso significaba que ya podían hablar inglés y que su espíritu había sido roto. Ellos se convertían a protestantes, cristianos protestantes y más que todo la religión calvinista y tenía que ver con trabajo, no celebración. Y entonces, pues los bautizaban y forzadas a no hablar unos con los otros. Y las personas ahora están hablando diferentes idiomas cuando están en Jamaica. Personas que han estado ahí un rato, comparado con las personas que apenas estaban llegando y las comunidades estaban derrotadas. Y si sobrevivían eso, iban a Nueva York, a la ciudad, subiendo el Hudson a estas diferentes fincas que habían por ahí. Vermont, Connecticut, y estos diferentes lugares que estaban desarrollando diferentes tipos de industria agrícola, como tabaco o trigo, o trabajando en em, en los diferentes puertos, los muelles, y habían hecho un camino de comercio de esclavos de Virginia al noreste. Había un comercio, una industria entera, pero muchas veces no venían directamente de África.
ya después de los de 1600 por ahí. Entonces, esencialmente, cuando las personas están viniendo de el centro de África, estamos hablando de esta cosmología y las personas tienen una manera muy particular de orientarse a si están vivos o muertes y qué tiene que ver su entorno y la manera que se están orientando a la tierra, los ancestros y a sí mismos cuando están robados de sus tierras, sus suelos, sus territorios y pues aislados de las personas que hablan su idioma y muchas veces también se divorcian del mar, que también es una manera de ser divorciada de una misma. Y hay una cosmología africana que es como un núcleo y es la de Kenga y esto significa esta línea es considerado dos diferentes mundos, el mundo de los ancestres y el mundo de les vives. Y uno vive, nace aquí y uno va pasando las diferentes fases, estaciones, especialización y cuando uno pasa el Luvemba como después de la muerte, uno vive como un ancestro. Kulunga es también la palabra en muchos idiomas del Congo como el océano. Entonces es una línea del océano. Cuando las personas cruzan el océano, era como considerado que iban a el entorno de los muertos. Entonces las personas que se estaban autoliberando, saltando del barco o liberándose de diferentes maneras y el porcentaje de las personas que sobrevivían era muy bajo y por eso había una razón que tenían que ser inoculados, porque era una idea que era solamente 5% que iban a estar sobreviviendo desde el principio cuando se iban de África o llegaban al noreste, solamente 5% sobrevivían. Entonces, las personas tienen incertidumbre si están vivas o muertes, como si están vivas, es una pregunta que tienen para sí mismas. Aquí hay otra cosa sobre la orientación, ¿no? Entonces las personas fueron traídas acá a trabajo como esclavos al trabajo agrícola porque estaban tenían alguna experiencia con arroz, pero las personas fueron traídas para cultivar lo que sea, tabaco, que sabemos que puede ser cultivado en cualquier condición, aunque acaba el suelo como en 2 años. Entonces, eso fue algo del principio que pues derrotó el suelo. Pero de nuevo, estamos hablando de la orientación. Vienes de algún lugar y estás forzado a desarrollar en otro lugar. Yo vengo de California, a mí me tomó 10 años entender lo que está sucediendo aquí. Como las temporadas, hay como 30 temporadas de donde soy yo que yo entiendo, pero aquí yo estoy súper confundido, como es mayo, hay brisa, hay a lo mejor algunos insectos, pero muy pocos. Yo no soy trabajadora agrícola, pero yo sí pago atención a mi entorno, pero todavía estoy confundido. Entonces, imagínate, vienes de esta parte de África con estas temperaturas y vienes aquí, que es lo opuesto de un entorno, un ambiente. Si ves las zonas del Caribe, tenemos esta zona en Jamaica, que la temperatura mínima es 15 Celsius y en Centroáfrica es como lo mismo en estas partes, en zonas 12 y 13. Entonces esa es otra razón que las llevaban al Caribe para ser inocuadas, porque en hecho entendían las personas que estaban manejando la industria de esclavitud entendían que no podían caer y llegar directamente al noreste de los Estados Unidos porque no tenían la experiencia, no habían sido como preparadas socialmente y fisiológicamente para esa temperatura. Entonces, voy a leer en 1932, los, pat- los patrones de mortalidad entre negros y blancos eran muy diferentes por estas ideas de las diferentes estaciones en estas diferentes poblaciones. Los blancos morían en el verano y el otoño porque se morían de diferentes enfermedades
los finales de otoño y invierno mataban a la población negra por diferentes enfermedades respiratorias. Entonces, esto tiene que ver con la geografía y es algo importante, ¿verdad? No es un chiste la manera que nos orientamos a diferentes suelos y territorios. Y quién sabía que las zonas de desarrollo pueden llegar a 13. Sí, es súper caliente. Yo ni supiera qué hacer en esos lugares. Estoy bien impresionada de todas las personas que están cultivando tierra en el Caribe. Y de nuevo estamos hablando de como que, ok, el Caribe. Esas son las diferentes zonas de agrícola en el Caribe. Muchas personas fueron ahí y yo soy descendiente, están ahora en Nueva York o siguen en Borinquen o en Haití. Y esos lugares, vamos a hablar un poco de esto, pero em, es difícil para yo entender a veces y difícil de comunicar lo diferente, especialmente en el noreste, pero en todos los lugares en el sur, en el Caribe, como todos estos lugares que han tenido esclavitud chattel, empezando hace 400, 500 años, qué diferentes son los diferentes ecosistemas por esta industria, estas prácticas de esclavitud, estas historias, porque algunas personas se liberaron, ¿verdad? Y desarrollaron em, sus propias cimarrón, comunidades cimarrones o palenques y pudieran desarrollar la tierra de una manera diferente, pero muchos de nosotros pensamos que somos descendientes de esclavitud y pensamos que regresar a la tierra fue como regresar a nuestras prácticas de ancestros, pero lo que nosotros estamos haciendo no era agroecología, era destruir el entorno y el ambiente porque muchas partes del tierra fueron abandonadas en la costa del Atlanta, Virginia, Baltimore, la mayoría de la punta de Maryland, terminaban y destruían el bosque y también hacían cosas horribles al suelo y con las diferentes pues presas hacían mucho daño manejando la agua, el nivel de destrucción que el tabaco específicamente tuvo en el suelo. Esa fue la razón que la esclavitud se movió al sur, porque a los finales del siglo XVII, el área Mid-Atlántico había tenido pues un colapso del suelo, porque se habían dado cuenta que ya el suelo era baldio, no tenía ningún sustento. No sé si han ido a la costa de Maryland, pero hay siempre diferentes, pues diferentes fósiles y diferentes dientes de tiburones llegando porque eh, pues hubo tanto como erosionar. Me encanta lo que dice Gaby, abundancia verde, belleza tropical. Y si vemos la manera que este territorio había resiliencia, había resistencia, entonces estamos todavía en esa estación de recuperación porque estas tierras no se parecen como se parecían antes de la colonización, ¿verdad? Porque estas tierras no eran como vacías, pero no, estaban siendo cuidadas por diferentes pueblos y personas indígenas. Gracias por los comentarios. A mí me encantan los comentarios en el chat. Entonces, para entrar un poquito más en el proceso, yo hago esto mucho. Diferentes personas que tienen diferentes jardines o personas que tienen diferentes tierras o que están en una casa que se siente espantada. Yo trabajo con ellos y ellos dicen, oye, las vibras están, como no se siente bien la vibra aquí, hacemos este proceso juntos de decir, pues, ¿cuáles son las vibras? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo otras personas llegan? ¿Y cómo llegamos a este punto? Esa es la pregunta que siempre estoy pues alzando. Es como,
cómo llegamos a este punto. Y una de las cosas que son bien difíciles, y yo creo que yo no terminé la universidad, no soy alguien súper educado. Yo uso la biblioteca pública, los diferentes récords, registros de impuestos. Yo voy a diferentes eventos como estos en Zoom. Esto no es una educación que quiero limitar a la academia o dentro de alguna institución, pero a la misma vez, cuando yo paso por esta información, muchos libros de historia o páginas de web o la Wikipedia o lo que sea, como que pasan bien rapidito sobre las cosas que en hechos sucedieron. Porque para muchas personas yo creo que es bien difícil como afrontar la escala de la violencia que sucedió a nosotros mismas. Es difícil pensarlo y tenerlo en mente cada día, de pensar qué es los Estados Unidos, América, ¿dónde coño estamos? Entonces, regresando a ese concepto de valorización contra veneración, muchas personas, especialmente las personas que son descendientes de los diferentes colonos, tienen estas diferentes mitologías de cómo llegó su familia a este punto, cómo terminaron aquí. Y dicen, ah, no, es que mi familia pasó el camino de Oregón. Y yo le digo como que, ah, ¿qué significa sobrevivir eso? ¿Tu familia entera? ¿Quién murió? Como tuvieron que abandonar su hermana en el camino, como, oye, tus ancestros abandonaron su propia familia, vieron personas morirse en el río. ¿Cuántas indígenas mataron? ¿Cuántas personas, pues, les quitaste el cuero cabelludo para poder estar en el mercado y en el comercio para seguir desarrollando y colonizar esta tierra o las cosas que las personas que han hecho antes de llegar a estos territorios para poder tener ciudadanía aquí? Cuando las personas toman algún examen de la ciudadanía, uno tiene que rechazar la familia o la nación de donde uno viene para poder ser americana. Y las cosas que hemos sobrevivido para hacernos americanos es bien difícil. Y yo hablo para yo mismo, es bien difícil admitir si yo tomo o así un examen de ancestro que yo no soy 100% africana, ¿verdad? Hubo homicidios, habían violaciones, trato humano, esto es la vida real. Entonces, cuando yo estoy leyendo cosas que tienen que ver con la historia, que pasa bien rapidito sobre estas cosas y yo tengo que ir rellenar estos diferentes vacíos, estos diferentes blancos de lo que en hecho sucedió, que estos colonos hicieron para poder sobrevivir, y cómo tuvieron que participar en el genocidio y los detalles de cómo esa genocidio mató a otros indígenas o sus propias personas. Muchos eran trabajadores agrícolas del sur que habían sido destruidos en la guerra civil y estaban tan arrechos, tan molestos que la esclavitud se había terminado. Fueron a Oregon para decir que vamos a crear una colonia blanca porque odio a todos los negros que están allá en el sur. Pero alguien toma a decir cientos de años luego, ah, hemos estado en Oregon por cientos de años y yo debo estar aquí en Oregon. Y yo digo, ay, hermano, eso fue una situación bien compleja que vivió tu familia. Entonces, por favor, procesa, como piénsalo, porque fue muy traumático. Entonces, esta idea de evidencia negativa para ver si podemos, me echo un segundito para regresar a este em, del chat. En el proceso de recuperar gracias, se le debe a los pueblos ancestrales. Sí, sí es posible compartir los documentos e imágenes después de este evento. Si yo puedo compartir algunos de mis recursos, juro, yo pienso, yo creo que yo puedo compartirlo. Entonces, creo que sí, sí, vamos a ver. Entonces yo fui a una exhibición de arte donde el show entero, ¿saben qué es una FOIA request? Una solicitud para información del gobierno federal. Entonces técnicamente, como personas que viven aquí,
tenemos el derecho de escribir una carta al gobierno a decir, oye, creo que tienes información sobre esta persona o esta situación y técnicamente el gobierno debe mandarte toda la información que tienen sobre esa persona o esa situación. Pero antes de regresártelo, ellos tienen la capacidad para poder redactar. Pueden con un lápiz negro pasan sobre la información sensitiva. Yo he visto redactado información donde es como que em, hola Joel, y después el resto de la página ya han pues cubierto el resto. Entonces estos son dos eventos de diferentes documentos redactadas, que esto fue la base de datos que tenía la FBI de las Panteras Negras, muchos redactados, pero uno puede ir llenando donde hay estos espacios, porque uno puede ir viendo dónde quitaron información. Este primer documento, el 17 de junio de 1970, redactado. Alguien recomendó que esta persona y esta persona estuvieran en custodia en la cárcel del sheriff. Entonces podemos ir en la información de la Fayetteville, Carolina del Norte, podemos ir a ver quién estuvo allá, muchos de ellos estuvieron vivos y ver quién fue arrestado en esa fecha. Tenemos que contactar a los ancianos, a los diferentes registros de las Panteras Negras, y igual con este otro documento. Entonces, Tony Bernard Offer es nombrado aquí, dijo que fue nacido en esta fecha en Charlotte, North Carolina. Podemos ir rellenando eso, pero siempre es como que, wow, ¿cómo es que quieren redactar? Yo literalmente bajé esto de la base de datos de la FBI ayer. Todavía tienen esto de esta manera. Pero nos toca llenar estos vacíos. Entonces, Yo les voy a llevar por un ejemplo de cómo es esto. Esto es súper divertido, estoy súper emocionada de hacer esto. Ok, vamos a hablar de cómo es, especialmente en el Nordeste, para que cualquier terreno pase por, ok, ¿dónde estás tú? Mientras la gente pretende que eso no ocurrió, esencialmente. O sea, yo no estoy culpando a nadie como que apuntando el dedo. Ok, lo hizo el gobierno, lo hizo esta organización sin fines de lucro. No, nadie lo hizo, pero es la manera como hablamos las cosas. Esto es la página web de Chester Agricultural Center. Es increíble. Aquí está Rise and Root, aquí está Dig In, aquí está Troy Division. Hay muchísimas, hasta otras ranchos que están ahí. Esto es un pedazo de tierra que está súper cercana a la ciudad de Nueva York, que no tiene la capacidad de cultivar la comida para las millones de personas que viven acá. Entonces la gente está ahí. Yo personalmente no soy agricultor. Yo respeto tanto a todo el mundo que está cultivando ahora mismo, que es agricultor. Yo lo he probado, pero no es para mí. No tengo la fortaleza, no tengo la paciencia, pero le tengo el respeto a todos ustedes haciendo eso. Gracias por cultivar comida, cuidar la tierra, hacer las prácticas orgánicas. O sea, wow, respeto. Este lugar está justo al norte de la ciudad de Nueva York. Esto es increíble porque así los agricultores no tienen que viajar por 10 horas desde Vermont para simplemente llegar al mercado. Esto ha sido un problema para la ciudad de Nueva York desde 1700. ¿Cómo es que los agricultores van a llegar a sus mercados? ¿Cuál es la infraestructura? Y yo sé que todavía es horrible, o sea, la infraestructura de la autopista es terrible, no hay una cooperativa de comida súper chévere donde la gente puede ya dejar los productos en vez de llegar a la ciudad. O sea, yo sé que sí es difícil. Ah, y Camil dice, en Boriken también es un problema el transporte al mercado. O sea, de verdad es difícil. En Chester Agricultural Center tenemos gente que está mucho más cercana a la ciudad, pueden depender de la infraestructura de la autopista. Igual te tienes que despertar a las 9 de la mañana para poder llegar al mercado a las 7, pero es mejor que dormir en tu camión la noche anterior, que hay otros agricultores que tienen que hacer eso, que están más lejos. Esta es la página web. En la página web que dice sobre nosotros, tienen una descripción. Dice, el condado de Orange es extremadamente fértil, tierra negra. Nosotros estamos conservando terreno agrícola,
es orgánico, todo esto es verdad, todo esto es verdad, pero después veo aquí que dice, tierra negra es extremadamente fértil. Si yo no tuviera experiencia con agricultura, yo no soy agricultor, pero yo diría, ok, tierra negra, chévere, la tierra es negra, ok, vamos a continuar. Pero no, en vez de eso yo digo, ¿qué es esto? Y esto estoy haciendo trampa porque yo trabajé para Raisin Root 2 temporadas en el mercado. Yo conozco a todo el mundo allá, yo he ido medio día para pretender que estoy trabajando, pero al mismo tiempo, ¿qué significa esa tierra, ese suelo? Si usted le da Google a esa frase, hay toda una página web de Wikipedia. Sean pacientes porque voy a... Espérense un momentico. Voy a abrir, a compartir unos enlaces. Y yo espero que, sí, si estoy compartiendo pantalla, buenísimo, chévere. Hay toda una página de Wikipedia sobre la región del suelo negro, lo cual es increíble porque muchísimos agricultores no tienen una página de Wikipedia sobre su microecosistema. Pero aquí tenemos la región de suelo negro. Está en el condado de Orange, en Nueva York, también el condado de Sussex. Luego tenemos un poco de la evidencia negativa. Yo siempre busco si se está usando la voz pasiva. Es como una pista. Dice, antes de que la región se drenara en el 1880. Ok, fue drenada. Eso siente como que algo activo. O sea, toda esta área son dos estadas, ¿qué? Son animalitos, son castores, ¿o qué? No, bueno, ok. Esta descripción aquí suena como que está valorizando. Voy a entrar a este enlace. Ok, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que estuvo drenado? Oh, ok. Hudson Valley comestible, Edible Hudson Valley, es como una página web de, ok, es un hombre blanco con las manos negras, ok, ese suelo es negro, ok. Aquí, esto es un artículo que describe la región. Dice, el suelo milagroso, ok. Dice que hubo un lago glacial que se derritió hace 2000 años y es ilegal venderlo. Wow, qué intenso. Inicialmente se llamó los terrenos ahogados. Dice que esta área de swamp, de pantano, no se usó por los primeros inmigrantes británicos y holandeses, ok. Y ustedes pueden contribuir ahora. Estamos buscando la evidencia negativa. ¿Cuál es la valorización de algo que ocurrió? ¿Qué es lo que falta? ¿Quién falta? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo estamos valorando las cosas? Estamos hablando de una mina de oro, de suelo negro rico en minerales. O sea, porque la gente no tenía conocimiento de todo el dinero que podían hacer con este suelo. Y aquí dice, ok, sí, las represas es una de esas cosas que en muchas partes de Estados Unidos las represas se construyen para ahogar a los refugiados del genocidio indígena, porque estaban haciendo como represas para sorprender a la gente y ahogar y como que hacer inundaciones. Entonces, yo no sé si ustedes están conscientes de esto, pero... disculpen, voy a leer un poco más lento cuando lea. La mayoría de nuestra comida viene del Valle Central de California. Yo creo que esto fue 70% de nuestro producto, viene del Valle Central de California. Adivinen en cuál otro lugar era un lago primordial por muchos lugares. El Valle Central de California, todo fue un lago primordial y es otro lugar que tiene suelo negro. Entonces, lo que tenemos aquí en el condado de Orange es que tenemos una versión pequeña de todo el Valle Central de California. Eso nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo allá arriba.
Entonces aquí estamos en esta página web, aquí, valorización. 1880, los inmigrantes alemanes y polacos, si pensamos en lo que está ocurriendo en el 1880 en Alemania, no era la Segunda Guerra Mundial, pero había muchas cosas pasando allá, muchos pleitos. Entonces llegaron la gente de allá y ¿qué reconocieron? Reconocieron el área de pantano de poder cultivar que había ahí. Cuando yo les mostré ese mapa antes, están viendo plantas parientes, suelo pariente, lo reconocen. Dicen, wow, esto es hogar. Nos han obligado a irnos de nuestros lugares, nos han obligado a culturarnos en este lugar donde no practicamos la misma religión, no hablamos el mismo lenguaje. Y aquí estamos. Entonces, esto es algo que es como volver a casa para ellos. Luego dice que a mano hicieron zanjas para elevar, excavaron zanjas para elevar pedazos de suelo. Honestamente, para mí, esto es una historia preciosa sobre ser de un lugar y luego reconocer tu hogar en el lugar en donde te obligaron a irte. Entonces, sí, ¿qué te da el permiso de mover un lago? ¿Y dónde va el agua cuando tú mueves un lago? ¿Cómo creamos un hogar de un lugar? ¿Cómo nos convertimos en agricultores? ¿Cómo estamos cuidando, siendo guardianes de la tierra en el lugar donde terminamos? Sí, exacto, pantanos. Sí, faltan aquí la gente que cuidó este terreno originalmente, sí. Entonces le dimos clic al primer enlace. Entonces, un lago ancestral glacial. Entonces, ¿qué está abajo de un lago? No es solamente lodo, son 1 millón de animales. Es como gasolina, ¿no? Es combustible. O sea, el petróleo es 1 millón de huesos de dinosaurios, ¿no? Entonces, todo eso está contribuyendo a la comida que estamos comiendo ahora. Nos están ayudando a cultivar. Y eso se llama muck en inglés, estiércol. Entonces, disculpe, la intérprete no le dio chance de leer. Entonces, el suelo sáprico. Y esto es yo solamente entrando en la página web de Wikipedia, no soy yo entrando como que a la biblioteca de Yale diciendo como que, ¿qué es el suelo sáprico o algo así? Ok, ya repasamos esto. Ok. ¿Quién mantiene la memoria del agua que no está? Una de mis cosas favoritas de hacer es que cuando yo termino una página web que tiene una página web de wordpress.com y parece que no la han cambiado desde 1999 y es de la sociedad histórica, yo digo, ok, yo voy a recibir buena información de aquí, ok, de aquí viene la buena información. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto comunitario de personas que están tan comprometidas a este trabajo. Al mismo tiempo, es gente que no necesariamente está políticamente evaluando las cosas, la manera que yo lo hago. Entonces, yo voy a buscar la información que falta en estos párrafos densos del lugar. Ok, aquí surgieron estos temas, estos nombres que yo voy a buscar, como que si yo estoy buscando quiénes son los inmigrantes polacos y alemanes que excavaron estas zanjas, etcétera, yo voy a buscar estos apellidos si yo estoy haciendo investigación, porque esta gente parece que sí son de ahí, están comprometidos a información de este lugar. Entonces voy a entrar a sus recursos, tienen sus documentos aquí, tienen estos mapas históricos, lo cual es increíble. Y
Estos son los párrafos más densos que yo he visto. Están en Times New Roman, no hay espacio, es simplemente información tras información. Cuando repasamos este tipo de información histórica, es como que el sustantivo después del sustantivo, porque están describiendo. Pero es diferente ver qué es lo que falta. Si tú vives ahí, si estás cultivando ahí, tal vez esto responde muchas cosas para ti, pero si yo dijera, ok, en la temporada que viene voy a terminar trabajando en un rancho aquí, yo tendría que hablar el mapa de Google para decir de qué están hablando. Pero al mismo tiempo, si estamos hablando del agua que falta, ahí es cuando tú tienes que abrir los mapas históricos. Y ok, vamos a bajar esto. Aquí, abrirlo. Y yo creo... disculpen. Esta es una buena para ver. O sea, estos son los nombres de cada... Esta no fue una ciudad en su tiempo. No había un pueblo, no había Walmart. Había simplemente los nombres de la gente que eran los dueños de pedazos de terreno. Y estas son las carreteras. Estas carreteras son súper importantes porque estamos hablando de cómo llegar al mercado. Si tú tienes un caballo con la carretilla, tú tienes que ir en una carretera que pueda ir, porque si no, se te va a romper en la carretilla cada vez que estás llegando al mercado. Entonces, estas carreteras, esta infraestructura es súper importante. Bueno, eso no tiene que ver con el tema. Oh my gosh. Sorry, y'all. Discúlpenme, este no era el que estaba buscando. ¿Dónde está? Es este. Cada vez que yo veo un mapa geológico estoy súper animada porque digo, sí, esto es exactamente lo que estoy buscando. Entonces, recuerden que la sociedad histórica se llama la sociedad de suelos inundados porque están tomando de nombre original, territorio inundado. Y pueden ver si uno va aquí a la llave, esos territorios inundados tienen este tipo de líneas y te están dando cada tipo de piedra que está debajo del suelo. Que ese suelo negro no es solamente está ahí, está apoyado en algún tipo de piedra y está informando la acidez de ese suelo. Entonces está informando qué rápido, tan lento, que se va fugando el agua, el drenaje. Entonces estamos viendo estos mapas geológicos y si tú vives en la costa, si tú ves los mapas de, por ejemplo, marisco, hay muchos mapas de marisco y estos eran mapas que se hacían para razones capitalistas. Entonces podemos extraer lo que podamos de este mapa que están tratando de extraer recursos naturales del suelo. Pero esta para mí es una mina de oro, porque si yo estuviera pensando en cómo cuidar o guardar una pieza de tierra, si yo encontraba esta de 1831, cómo parecía el suelo antes de pues todos los cientos de años de colonización, pues me animara mucho. Entonces voy a regresar aquí a los dispositivos, pero sí, puedo regresar a este punto. Si nosotros vemos un mapa, en hecho vamos a regresar a este en un segundo. Entonces yo había dicho de nuevo que las personas en el noreste que fueron esclavizadas, fueron esclavizadas de una manera diferente que el sur. En el sur era una plantación con miles de personas y esclavos. Y aquí en el norte era una situación que era de 1 a 5 personas, que eran personas que ya eran criollas, que significaba que ya eran de raza mezcladas, no significa que había eran el producto de violación, pero los que desarrollaban esa realidad podían aprender francés o mejoraban el inglés o aprendían el alfabetaje, poder leer y escribir. Entonces,
Eso era que en el noreste era una posibilidad que donde aprendían a lo mejor hasta no solamente leer para poder tocar un instrumento músico como una violín, o tenían acceso a diferentes cuidados médicos, eh, como en el sur era muy diferente. Alguien se dañaba la mano, rompía un hueso, pues va, ya de una le cortaban la mano entera, pero aquí en el norte había maneras de poder tratar de dar un tipo de tratamiento médico. Entonces hay muchas dinámicas que están sucediendo en el noreste y cuando yo digo el noreste, yo estoy extendiendo desde Filadelfia, Maryland, DC, hasta como digamos Vermont y Maine, que no son súper colonizados, pero la esclavitud en el noreste es muy específica. Y entonces las personas que estaban en el noreste eran las personas que habían sobrevivido esa temporada de ser inoculada. Entonces étnicamente son muy diferentes que las personas que estaban en el sur. Y como personas en Nueva Orleans y Florida es muy diferente. Entonces las personas que fueron esclavos aquí en el norte son de centro de África, pero estuvieron un rato en Jamaica, o fueron de Jamaica, o tienen relaciones con personas en Jamaica. Personas que son aquí ya por mucho tiempo están haciendo diferentes exámenes de ancestralidades y bien que están conectados a Jamaica. Entonces estamos tratando de examinar una institución gigante que tiene diferentes patrones y dentro de las diferentes historias de esta institución. Yo personalmente, de verdad, no sé, de aquí tengo ancestros que fueron tratados eh, por Wall Street, pero después los llevaron al sur. Entonces, hay un libro increíble, en hecho lo voy a agarrar porque quiero que lo puedan ver. Ok, en hecho hay como 4 libros que creo que todos sí están haciendo este trabajo agrícola en el noreste o están basados en el noreste. Deben ver, hay 4 libros que de verdad recomendaría. Uno apenas salió y es como una compilación y son estos diferentes, pues, propagandas cuando alguien se escapaba de la esclavitud, la persona que que las esclavizó, el amo, sacaba una propaganda en el periódico para tratar de encontrarles. Y simultáneamente muchas veces pagaban a alguien y había muchos diferentes em, como clubs para estos cazadores de recompensas que pues básicamente em, rastreaban a alguien. Entonces, esto específicamente, estas diferentes propagandas de Nueva York y Hudson Valley. Hay cienes, cienes. Cada uno tiene una historia personal. Cada persona se le da una detalles de su color, como están hablando de amarillo, esta persona es criolla, esta persona habla español, pero también muchas veces los detallaban diferentes tipos de discapacidades, si tenían artritis o si fumaban, decían cómo era, esta persona es dependiente del tabaco, lo ponían, que llevaban que traje y básicamente estaban rastradas y también pues vigiladas. Y este es aquí uno del condado de Sullivan, se llamaba Philip, tiene 22 años y de nuevo yo hablo como cuando yo digo personas, yo estoy diciendo niñez. Muchas de las personas que fueron traficadas, fueron en este trato humano, en este sistema, eran niñas. Personas mayores que uno encontraba en estas propagandas son como más 30 años. En el Bajo Manhattan, en el, como el cementerio, la sepultura de esclavos aquí en el sur de Manhattan y hicieron diferentes investigaciones de los diferentes cuerpos que fueron em,
puesto ahí y solamente algunos fueron exhumidos. Y la razón que algunos fueron exhumidos es porque están construyendo un edificio para la FBI. Entonces, el museo ahora es en el basement de la FBI. De cualquier manera, si vas al basement de la FBI, vas a darte información de las personas que fueron ahí enterradas y la información de algunas que estuvieron enterradas dice que 75% de esas personas eran bajo la edad de 5 años y el resto estaban en su adolescencia, eran jóvenes y las personas no querían que las personas tuvieran niñas. Nadie, muy pocas personas nacían a la esclavitud en el noreste. Muchas personas las trajeron aquí como adolescentes y trabajaron lo que pudieron trabajar y morían jóvenes también. Y si tenían un hijo, muchas de de las mujeres trabajaban como una nodriza. Muchos de los bebés no sobrevivían en la infancia y todavía a veces em, estos eran espíritus de niños que entran al entorno de los vivos y de uno entran al entorno de los muertos y dentro de la cosmología que las personas están trayendo y cultivando en estas tierras es increíblemente horrible, horrible esta manera de vivir y hay esta idea de que las personas están viviendo en un tiempo de espiral, están en este entorno del infierno. Entonces, por esta razón, estos diferentes cementerios, estos diferentes suelos donde enterraron a personas, exhumir cuerpos o hacer eh, cualquier tipo de arqueología, todo ese tipo de cosas son tan importantes. Entonces, esa era la única manera que las personas podían practicar su cosmología, eran determinar esa línea entre vida y muerte y dónde estamos. ¿Estamos en el infierno? No es que había en el infierno, las personas no estaban pensando en ese infierno, eso es solamente mi idea occidental, una idea colonial, ¿no? Con la cristianidad, porque están todos nuestros cerebros y cultura, lo odio. Pero sí, esta persona, muchas cosas para describir a esta persona. Stoops no tiene dedos de los pies, habla bajo em, alemán, holandés. Eso significa que la mayoría de donde trabajó eran en propiedades y plantaciones holandés. Y dice que era supuesto tener su libertad en 3 años. Yo sé que no, ellos nos han enseñado a todos que ellos eran lo mejor durante esta industria de esclavitud y querían que las personas se corrieran, se liberaran allá en Nueva York porque terminaron con la esclavitud en 1831 cuando la institución, eh, pero en realidad la manera que ellos pues implementaron la libertad. Si naciste después de 1803, eras libre, pero lo más probable es que tus papás todavía vivían en la esclavitud, porque había un sistema de deuda donde tenía 25 años para terminar tu tiempo de esclavo y tuvieras que después aplicar y solicitar al Estado para los diferentes documentos. Es como estar en probatoria, es como una audiencia eh, que te daban. Se parece mucho al sistema de libertad condicional o libertad vigilada. Entonces, esta persona supuestamente iba a tener esa audiencia en 3 años y ya es 1811. Ya lleva 8 años desde que habían terminado la esclavitud en Nueva York, pero aparentemente esta persona eh, ya se le iba a dar la libertad, pero corrió. Dijo, ya estoy enfadado con esto. Entonces, algo que yo he hecho y hice para divertirme, pues no sé si es divertido. Estas cosas para mí son, pues, le encuentro la recompensa. Pero sí, dijeron que Mama Cotton, que él se liberó de este lugar, que está aquí en los pies de estas montañas aquí, ¿verdad?
y yo busqué las direcciones de caminar. Obviamente eran diferentes en ese tiempo porque los ríos y todo eran diferentes y no habían estas carreteras, pero esencialmente esto es, no sé cómo por dónde iba a ir, pero para llegar a la localidad de Chester, que era más que todo en ese tiempo, era pantana, era marisma, entonces iba directamente a eh, una llanura de inundación. Yo estoy tomando una libertad para imaginar que era la realidad. Cada persona está libre. Esto es solamente Hudson, el Valle de Hudson. Imagínense, no decimos esto con la esclavitud, pero habían cientos de miles de personas que se iban. Tantas diferentes sociedades de, de cimarrones, de diferentes palenques. Entonces, cuando hablamos de las tecnologías de vigilancia del tiempo, no tenían cámaras, no tienen GPS, pero lo que tienen son perros. Esa es la tecnología y la única manera que pueden encontrar las personas. Y la manera que, que un perro no te rastre es entrar en el agua. Si tú entras en el pantano, el perro se puede ahogar porque los perros fueron bien grandes y eran muy densas para poder nadar. Pero en la agua, en el pantano, en los ríos, no podían arrastrar a las personas. No sé si saben de los diferentes palenques, las diferentes comunidades de personas que se autoliberaron, personas indígenas y africanas en todo el Caribe, en todo Brasil y en todo, lo hablamos, pero en todos los Estados Unidos. Comunidades de personas que creaban sí, sociedades independientes. Habían niñas que nacían y morían en estas sociedades de cimarrones. Los palenques desarrollaban diferentes maneras de cultivar, cosechas. Estaban hasta tenían sus propios sistemas de, de agroecología para poder cultivar dentro de una ciénaga, por ejemplo. Poder esconderse y esconder su cultivo. Entonces, eh, estas personas pagaban, estas propagandas le pagaban a los cazadores de recompensas, pagaban mucho dinero, ¿verdad? Pero las personas seguían liberándose y ahí es donde se encuentran las personas dentro de este pantano. Esto es una ciénaga en Sur Carolina, que donde habían comunidades de Geechee. Mucho del vocabulario de la independencia se desarrolló aquí porque aquí hay una ilustración em, y de lo que yo me recuerdo y lo que yo he leído, especialmente en el norte de Florida, estas eran ciudades avanzadas. Habían diferentes sociedades interraciales con indígenas y africanos, donde habían diferentes idiomas y la gente nacía y moría ahí. Había una vida entera que la gente vivía dentro de estas sociedades cimarrón. Las personas viviendo y encontrando cómo. Y entonces esta es una ilustración, unas fotos de personas que son seminoles negros. Y como yo había dicho, la mayoría de las personas que habían sido esclavizadas para el 1700, cuando lo estaban trayendo al Caribe y a América del Norte, hablaban portugués, porque Portugal empezó a colonizar. Básicamente, Portugal vino al Congo, al Reino de Congo, en 1460, en esa década. El rey del Congo, en 1483, se convirtió al catolicismo. Estos son como los reyes de estos diferentes imperios. Entonces había estas muchas regales. Ellos decían, "Ah, ok, yo me convierto a la católica. Me estoy disfrutando el nuevo amigo rey de Portugal." Y, y para 1493, el primer templo católico se
construye en la capital del Congo, que todavía está puesta hoy. Entonces, en 1500 el catolicismo ya se ha repartido en el suelo. Las personas siguen con sus cosmologías y siguen haciendo sus diferentes prácticas que tienen que ver con familias, comunidades y diferentes leyes y derechos. Esta es una cosmología, pero ahora hay otro nivel de la religión, ahora es católica y esto es algo chistoso que todos estamos haciendo, pero esa industria de esclavitud, hay una historia gigante. Recomiendo que las personas investiguen esta historia. El hecho de que la esclavitud se iba, primero eran los prisioneros de la guerra que el rey del Congo está dando al gobierno portugués para reconocer a emisarios saliendo del Congo al Vaticano. Hay personas del Congo caminando en Italia en este tiempo. Es una situación bien compleja, pero la manera que esto se convirtió en una industria de la esclavitud es horrible, pero una historia súper interesante. Entonces, cuando estaban en la Carolina del Norte, en Carolina del Sur, las personas esclavizadas, si ellas venían directamente del Congo o si ya habían sido tratadas en el Caribe y preparadas, inoculadas, por lo menos entendían un poco de portugués y muchas personas tenían entrenamiento en portugués. Entonces, Florida en ese tiempo era una colonia español, ¿verdad? Entonces, ellos estaban tratando de tener supremacía de las partes británicas del noreste, teniendo su propia institución de esclavitud, pero sabían que no tenían los recursos para poder ya Cuba, Puerto Rico, ya tenían otras colonias. Entonces, estaban tratando de pasar por Florida. Y sabían lo que estaban tratando de hacer es reclutar diferentes esclavos en las Carolinas, en Maryland, en Virginia, para venir y bajar a Florida Español, donde decían que, oye, es mejor por aquí, saben, el catolicismo ya no somos personas que tratan a los esclavos malos. No, los británicos son esas personas, deben venir a unirse con nosotros. Entonces están poniendo diferentes propagandas en español, que las personas están leyendo esa propaganda en español. Entonces organizaban estas diferentes maneras de liberarse para bajar a Florida. Esa fue la manera que las sociedades cimarrones se desarrollaron y lo que sucedió después fueron 150 años de guerra por guerrillas contra los grupos indígenas. Los militares se desarrollaron en este tiempo. So, as Entonces, como la esclavitud ya se estaba divulgando por el sur, lo que estaba pasando en el medio Atlántico, como vimos en el mapa, mientras ya está viajando la esclavitud a Georgia, a las Carolinas, pero más hacia adentro de la costa. Y por supuesto hay gente indígena ahí y están huyendo del genocidio y huyen a la Florida, al mismo tiempo que esta gente autoliberada también se están yendo a Florida y terminan en estas sociedades juntas. Al principio están estas sociedades africanas y luego las sociedades indígenas, refugiados básicamente. Pero estas indígenas no necesariamente son gente que son de Florida, son de otros lugares y se van. No mucha gente sabe cómo vivir en Florida. Honestamente, Florida es un poco difícil de vivir ahí y como los españoles ya habían hecho el genocidio de los indígenas en Florida, quedaba bien poca gente indígena en Florida, mayormente por las enfermedades, pero la gente que sobrevivió eso se unieron con estos grupos de la gente Creek Muscogee indígena de Georgia, de Alabama y de los autoliberados negros y africanos. Entonces, esto todo el tiempo de resistencia del movimiento que la gente compara con la guerra de Vietnam. Es la única vez que Estados Unidos perdió como en la guerra de Vietnam. Y la persona liderando esto era Andrew Jackson. Y así fue como él se dio la reputación de general y así están en los $20. Y sí, como que veneración de ancestros. O sea, cuando estamos gastando dinero estamos venerando a esos ancestros. Y él fue el tipo que terminó la guerra. Entonces ahora, quien quiera, los seminores negros. Los seminores son los que quedan. A ellos no se les reconocen
alguna gente no los reconoce y han pasado por diferentes etapas de desreconocimiento. Entonces, yo sé que no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero entrar a este concepto de, ok, la manera como nosotros en el nordeste, porque yo estoy hablando a este colectivo del nordeste, por eso sigo hablando del nordeste. Yo oí a mucha gente decirle Nape Hawking, eso está buenísimo, la gente está reconociendo que hay gente indígena aquí. Y a la vez, todavía hay gente indígena que son los guardianes originales de este lugar, que tal vez no parecen serlo porque se ven así, por la gente yéndose a los pantanos y creando sociedades. Y esas sociedades tal vez no se les reconoció como indígenas. Entonces, para hablar un poco sobre las dinámicas del nordeste, el resto de Estados Unidos, o sea, hablamos de Andrew Jackson, ya para el tiempo que el genocidio indígena se está perpetuando en la costa del oeste, los militares de Estados Unidos han mejorado sus habilidades de matar a la gente, de llegar a lugares y ponerlos uno contra los otros, de la trata humana, de matar a los niños, de quitar los cueros cabelludos. O sea, ellos están afilando esa violencia. Y también ahora los récords históricos se están haciendo de manera distinta. Cuando llegaron los colonizadores aquí al nordeste, los colonos originales no eran, o sea, ellos lo que eran es que ellos estaban en la industria de cuero y de pieles. Son hombres blancos que son de partes de Europa, tal vez hablan inglés, tal vez hablan francés, tal vez hablan holandés, tal vez hablan un criol. Muchos de ellos no eran alfabetas. Entonces, ¿qué tipo de persona, qué tipo de hombre se iría de donde es e iría a un lugar donde la gente no sabe nada de ese lugar, pagan todo lo que tienen en el transporte, en un viaje en barco extremadamente peligroso, para llegar a un lugar donde hay un rumor que puede matar a un montón de animales? O sea, irse solo por meses en el medio de un lugar que nadie que él conoce sabe de ese lugar. Estamos hablando de vivir en un lugar y conocer el lugar y de la tierra a la que estás extrayendo. Estos hombres no sabían qué carajo estaba pasando aquí, pero decían, ok, amo hacer dinero, no tengo familia, eso es lo que voy a hacer, voy a ir a un lugar súper random, voy a ganar cuánto dinero pueda hacer matando animales que yo nunca he visto en mi vida. Eso es lo que estos hombres en la industria de las pieles estaban haciendo. No habían ciudades, habían a través del tiempo un número más grande de puestos militares. Y esto es lo mismo en Canadá. Hay estos hombres así bien random al azar que están moviéndose en un radio gigante porque se movían en un territorio bien grande. Sí, con el tiempo se puso más competitivo, pero estas guerras de castores, o sea, estos hombres armados caminando por estos terrenos, lo que eso resultó fue en la violencia que fue como individualmente imaginada. O sea, vamos a decir que uno de estos hombres cazó algo, vuelve de semanas después y dicen, ok, la trampa que yo puse se disparó, pero mi animal no está. Seguramente uno de esos indios me lo robó. En su mente, esto es un tipo. Yo voy a decir, va a decir, voy a encontrar a esa persona indígena y lo voy a matar. O sea, porque estas pieles, el equivalente es como que $3,000 lo que le pagaban por eso. Y decía, yo voy a ir y darle la lección a la persona que me lo robó. Él no sabe diferenciar entre gente. Él va a encontrar la siguiente persona
de color, la persona marrón que encuentra y le va a matar, porque hay grupos de familias, clanes de familias, hay tribus, algunas tribus se mueven, otras no. La gente se comunica, pero en la región de Nueva York hay 10.000 diferentes dialectos que se están usando porque hay diferentes lenguajes, diferentes clanes, diferentes tribus. No es como que todo el mundo diciendo, todo el mundo está hablando el idioma universal de Lenape. No, la gente ni siquiera se identifica como Lenape. Así no funciona la vida. No hay un hombre diciendo, yo soy el cacique de todas las tribus, esto es lo que vamos a hacer. No, eso todo ocurrió después de la colonización. Entonces estos hombres están actuando. Si estamos hablando de las mujeres indígenas que están perdidas y que han sido matadas, pues sí, ok, este hombre blanco es, es un tipo y dice, quiero una mujer, y va y secuestra a una mujer, a cualquier mujer. De repente esa mujer está embarazada, de nuevo, un producto de violación, y de repente hay un hijo, hija que se ve diferente a los demás, que tal vez cuando viene un grupo de misionarios, viene un niño que es medio blanco y después lo vuelven a secuestrar porque dicen, que tenemos que cristianizarlo o enseñarle. Entonces, porque para esa gente eh, representen la indigeneidad. Entonces, tal vez hasta los regresan a Europa, los llevan a Europa, los llevan a exhibirlos, a zoológicos. Cuando nosotros pensamos, cuando llegamos a los 1700, cuando está el nuevo Ámsterdam, cuando ya está Nueva York, ya cuando llegamos a ese momento, la gente aquí desde el 1500 ha sido refugiados y sobrevivientes de estos actos de violencia por colonos, individuos, de gente que llega aquí para hacer proyectos extractivos, colonos agricultores y de los que vinieron como cazadores de pieles. Entonces están creando estas comunidades de refugiados que tal vez hubiera podido ser la tercera generación de la gente sobreviviendo toda esa violencia. Y tal vez vino un hombre blanco, mató a toda la familia porque pensaron que la gente tomó su casa o cosas así bien random, bien al azar que ocurrían. Y los sobrevivientes formaban un grupo. Entonces, esto es una ilustración de una guerra que, que, que una guerra que se perpetuó por hombres random al azar, blancos franceses, entre los Iroquois y otros indígenas. ¿Y por qué? Porque querían proteger a sus intereses de caza de pieles. Eso resultó en la matanza de miles de hombres. Muchísimos niños quedaron huérfanos. Muchísima gente que se quedó sin comunidad. Y yo no voy a entrar en toda la historia de la existencia indígena en el Nordeste. No puedo hacer esto, pero esto es para decir la gente que sobrevivió a estas cosas, no todas se convirtieron como que, estoy aquí en esta tribu ahora. No, no todo el mundo siguió al grupo en la siguiente cosa. No mucha gente vivió sus vidas intercambiando. La gente se les obligó a participar en el capitalismo en contra de su libre albedrío, de su decisión. Entonces, yo voy a decir que uno de los problemas más grandes que era un obstáculo para los indígenas en esta área era el estatus, de quitarle el estatus de indígena. También los indígenas negros. Por esto es que yo le pido a todos ustedes que hagan su propia investigación para investigar. O sea, que la gente no diga, ok, todos los lenapes se les llevaron a Oklahoma. No, esto fue muy largo, esto fue muy complicado. Hay mucha gente todavía que está aquí y no se les está reconociendo, hasta por sus mismas parientes no se les está reconociendo como indígenas. Yo sé que ya estamos a punto de terminar. Disculpen, yo estaba hablando un poquito rápido. Yo no pude ver algunos de estos comentarios. Sí les voy a pedir tomar una respiración juntos. Si puedes encontrar tu ancla,
Agárralo. Si te sientes cómodo, cierra los ojos si quieres. Vamos a respirar. Okay. I'll take some time to show Ok, voy a tomarme un momentico para mostrarles estos otros recursos que les recomiendo. Se los puedo mandar a ustedes. Esto es bien bueno. Acaba de ser publicado. Se llama Espacios de Esclavización. Y se trata de cómo eran las vidas de la gente esclavizada, la gente indígena, la gente africana en el nordeste. Esta es una pintura del condado de Sullivan. on the farm in Sullivan County. This is another good one. Este es otro buen The nature of recurso. slavery, Se llama La naturaleza de la esclavitud. environment and plantation labor in El the ambiente, el Northwest entorno and de space la labor en to plantaciones. Este es the específico US. sobre There's Estados Unidos, no Estados some Unidos, this was perdón, some no el decimated Caribe, Estados Unidos, pero se trata de la destrucción de los the ecosistemas, soil, the rocks, de la agricultura estilo plantación, and cómo plantó la from vida, cómo cambió la vida y el suelo. book. Y esto es de Nueva York. But I do also recommend it. Lo recomiendo. Description of New Netherland. Se llama La This is descripción a de la book nueva written. This Dutch Netherland, scholar who got here de la nueva, fucked up actually. We're de los nuevos really Países bad. They don't Bajos. all know each other. And they're not Esto se really trata de this is un horrible. colono holandés The Netherlands to like que pass vino y the dijo, esto es Dutch horrible, y scholar volvió a doing Holanda so fucked y up. le dijo It's al interesting. rey, mira, para de ser Reading his tan descriptions horrible, de here. hacer Very tantas cosas horribles. Si tú quieres similar. oír las descripciones que él Like dio the del land is like territorio alrededor del the río descriptions of the Hudson, indigenous people are la definitely descripción de la gente indígena definitivamente es un poco como que al estilo como racista del salvaje noble, pero sí, él como que diferencia gente que vive en diferentes lugares. Es la primera persona que reconoce en escritura que la gente se organizaba por clan familiar y por capacidad, si querían ser agricultores o si querían hacer otros tipos de intercambio. Entonces, esto se escribió en el 1684, 83. Entonces, te da un poco de la idea de los territorios precolonos. ¿Cómo es que era el espacio en el condado de Orange? ¿Cómo era este espacio de suelo negro? Yo sé que ya se nos acabó el tiempo. Me encanta respetar el tiempo de la gente. Y también yo soy malo entendiendo cómo es que pasa el tiempo. Como persona me cuesta. Entonces, lo que dicen estos relojes yo nunca lo entiendo. Pero sí quiero dar un poquito de espacio. Si la gente sí tiene preguntas, si la gente quiere compartir. Yo sé que mucha gente se tuvo que ir, pero sí, si no le paso la palabra, no, si no podemos llegar como hasta las 3:05, suena bien para ustedes que están aquí. Continúa hasta las 3:05. Sí, no, bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Aprecio muchísimo todo lo que trajeron ustedes. También aprecio muchísimo la traducción del lenguaje. Disculpe que hablé muy rápido porque a veces me voy por como que,
Pero muchas gracias por la paciencia, estar conmigo. Si quieren aprender más, yo hago muchas cosas. Yo hago muchas cosas que tienen que ver con la tierra. He estado haciendo, voy a hacer muchas cosas este verano. Gracias a los intérpretes. Gracias a todos en Rise and Root. Gracias a todos que están aquí. Gracias a todos los guardianes de la tierra que están aquí durante la temporada agrícola. O sea, en el medio del día. Wow, lo aprecio muchísimo. Gracias a todos. Es muy bueno verlos, ver gente que reconozco aquí también. Ok. Ok, eso es todo. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias, Kelly. Esto fue increíble. Me siento tan llena de todas las cosas y sí, parece que todo el mundo también. También, si usted se siente bien con lo siguiente, lo que vamos a hacer es compartir los enlaces a la grabación con la gente que se registró para esto y así no te tienes que preocupar en compartir tu presentación porque va a ser parte de la grabación. ¿Algo más, Adriana, Joel? Los apreciamos mucho. Y gracias, Gaby, por salvar el día al principio con el enlace. Ok. Y por supuesto, gracias, Kale. Esto de verdad estuvo fantástico. Sí, tengo una sugerencia para todo el mundo. Esto fue mucho, ¿ok? Por eso les pido, si como tú harías como un viaje psicodélico, hagan integración. Yo amo que ustedes vinieron juntos, que Soy. Si tienes otra gente que puedas compartir estas historias, si ustedes se conocen entre sí, por favor, creen el espacio para integrar todo eso. Beban mucha agua, tómense un tiempo con su ancla, tal vez más tarde, hagan lo que tengan que hacer para enraizar, para aterrar e integrar. Ok, pues con eso, gracias por venir. Nos vemos prontico. Chao. Gracias.